Me llamo Armando Gutiérrez. Tengo 58 años. Y aunque nací en San Martín Texmelucan, Puebla, pasé casi media vida allá en Estados Unidos, trabajando, echándole ganas, soñando con volver. Pero nadie me preparó para lo que encontré cuando volví. Uno piensa que después de tantos años de partirse el lomo, de mandarlo todo, de quedarse sin nada ya, al menos uno tendría un lugar donde caer muerto. Una cama propia, un cafecito caliente, un qué bueno que volviste, papá. Pero no. Lo que encontré fue otra cosa. Algo que todavía me cuesta trabajo decirlo sin que me tiemble la voz. 25 años. Imagínate. 25 años sin ver a mis hijos crecer, sin Navidad con mi mujer, sin cumpleaños, sin abrazos. Todo por darles una vida mejor. Y cuando por fin regreso con las manos vacías pero el corazón lleno de ilusiones, me cierran la puerta en la cara. Literal. No figurado, no poético. En la cara. Y no cualquier puerta. La puerta de la casa que yo construí con mis manos, aunque fuera desde lejos. Ladrillo por ladrillo, dólar por dólar. Tú no sabes lo que se siente eso. O bueno, tal vez sí. Tal vez tú también eres de los que se fue pensando en volver, pensando que acá ibas a tener un lugarcito al menos para descansar los huesos. Pero no. A veces la vida te da la espalda, y lo peor, a veces los tuyos te la dan. Yo me fui en el 2000. Tenía 33 años. En ese entonces mis hijos tenían 5 y 3. Mi esposa Leticia era una mujer de carácter fuerte, pero buena madre, buena esposa. O eso pensaba. Nos casamos jóvenes, trabajábamos duro, pero no alcanzaba. La casa donde vivíamos era de tejas viejas, con piso de tierra. Yo dormía con un ojo abierto, preocupado por los niños, por el futuro, por todo. Y un día, uno de esos compadres del pueblo que ya se había ido a California me dijo: «Vente, mano, acá hay chamba. Es dura, pero se gana bien». Y yo, pues no lo pensé mucho. No fue fácil, claro que no. Lloramos los tres cuando me fui. Yo no sabía ni cómo se vivía allá. Apenas hablaba unas palabras de inglés. Pero lo hice por ellos, por mis hijos. Allá trabajé de todo, al principio sin papeles, agarrando lo que caía. Me explotaron, claro. Dormí en colchones viejos, compartí cuartos con 8, 10 paisanos. Pero poco a poco fui agarrando obra. Carpintería, pintura, construcción. Me hice bueno, la verdad. Los gringos confiaban en mí. Nunca les fallé. Nunca. Mandaba dinero cada quincena. Y no poco. Leticia me decía que con eso iba a levantar la casa, que ya estaba ahorrando, que los niños estaban bien. Yo, ciego de amor, le creía todo. Nunca dudé. Pasaron los años. Perdí más cosas de las que gané. Perdí cumpleaños, risas, el primer diente flojo de mi hijo, su graduación, los domingos en familia. Todo eso se me fue, como agua entre los dedos. Pero pensaba, vale la pena. Algún día voy a volver y todo esto habrá valido la pena. Nunca regresé en esos 25 años. No porque no quisiera. A veces soñaba con ir solo una semanita, abrazarlos, oler mi tierra. Pero el miedo era cabrón. No tenía papeles. Si salía no podría volver. Y sin mí, ¿quién mandaría el dinero? Así que no, aguanté. Tragué lágrimas. Me hice fuerte. Trabajé hasta enfermarme. Tuve una vez una caída fea en la obra. Me rompí 2 costillas. Estuve un mes sin trabajar. Pero ni así dejé de mandar algo, aunque fuera poquito. Leticia dejó de llamarme con el tiempo. Antes hablábamos por teléfono cada semana. Luego cada mes. Luego, casi nada. Me decía que estaba ocupada, que los niños ya eran grandes, que estaban bien. Me mandaba fotos de la casa. Se veía bonita. 2 pisos, portón blanco, su jardín al frente. Yo la miraba con orgullo. Pensaba, esa es mi casa. Algún día me voy a sentar ahí, con un cafecito viendo el atardecer. Iluso. Con el tiempo la espalda ya no me daba. Las rodillas me tronaban cada vez que subía una escalera. Empecé a olvidar cosas. Me dolía todo. Me di cuenta que ya era tiempo. No podía seguir allá, solo, viejo, sin futuro. Había ahorrado un poco, pero nada del otro mundo. Lo justo para el boleto, para el taxi, para unos días. Confiaba en que mi familia me recibiría. ¿Cómo no? Y así fue que un día agarré mis cosas, una maleta, una mochila, una chamarra vieja, y me regresé. Me deportaron en la frontera, porque no tenía papeles. Me aventaron en Tijuana. Ahí estuve 2 semanas buscando cómo llegar a Puebla. Un señor me ayudó con un pasaje.
Tú no mereces estar aquí, compa, me dijo. Nunca supe su nombre. Cuando por fin llegué a San Martín, eran como las 6 de la tarde. Me paré frente a la casa. Mi casa. Estaba igualita que en las fotos, más bonita incluso. El portón brillaba, había plantas nuevas. Escuché música adentro, me temblaban las piernas de la emoción. Toqué el timbre. Esperé. Nadie salía. Toqué de nuevo. Y al rato salió un chavo que no conocía. Alto, joven, con cara de pocos amigos. «¿Qué se le ofrece?», me dijo seco. «Busco a Leticia. Soy Armando». El chavo se me quedó viendo raro. Luego gritó: «Ma, un señor pregunta por ti». Leticia salió. Tardó en reconocerme. Me vio como si hubiera visto un fantasma. No me abrazó. No lloró. No dijo qué milagro. Me dijo: «¿Qué haces aquí?». «¿Cómo que qué hago aquí? Esta es mi casa». «Ya no, Armando. Las cosas cambiaron». Y me cerró la puerta. Ahí fue cuando supe que mi lugar ya no existía. No sé cuántas horas caminé ese día. Sentía que el mundo me había escupido, que todo lo que fui ya no era nada. Y esa fue la bienvenida que me dio mi familia. Esa fue la recompensa por 25 años de ausencia llena de amor y sacrificio. Pero la vida no se queda con nada. Y ya verás cómo el destino también da vueltas. Yo crecí entre polvo, tortillas hechas a mano y el sonido de los gallos al amanecer. San Martín Texmelucan no es un pueblo grande, pero para mí era mi mundo entero. Las calles eran de tierra, las casas bajitas, y los vecinos se conocían de toda la vida. No había lujos ni falta que hacían. Había frijoles, maíz, agua de pozo y ganas de salir adelante. Mi papá fue campesino toda su vida. Hombre serio, callado, de esos que trabajan desde que sale el sol hasta que ya no se ve nada. Mi mamá cocinaba para todos, lavaba a mano y todavía tenía tiempo para ayudarnos con la tarea. Fuimos 5 hermanos, yo el segundo. No había mucho, pero tampoco nos faltó lo básico. Aunque, conforme fui creciendo, me di cuenta de algo. Por más que mis padres se rompieran el lomo, nunca íbamos a salir de pobres. Esa idea se me clavó en la cabeza desde joven. Me prometí que cuando creciera iba a hacer algo diferente, algo que cambiara el rumbo. No quería vivir toda la vida sembrando y ganando una miseria. A los 17 ya andaba de chalán en una carpintería. Me gustaba trabajar con las manos. Aprendí a medir, cortar, lijar. Me emocionaba ver cómo algo que era solo una tabla vieja se convertía en una puerta bonita, una mesa, una silla fuerte. Sentía orgullo. Y con eso empecé a ayudar en la casa, a dar algo. Mi mamá me decía: «Eres bueno, mijo, pero no dejes que la vida te coma antes de tiempo». Cuando conocí a Leticia yo tenía 22. Ella era seria, de mirada fuerte. Trabajaba en una tiendita con su tía. Era muy distinta a otras muchachas del pueblo. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, uno se quedaba callado para escucharla. Nos hicimos novios y al poco tiempo nos casamos. Éramos jóvenes, sí, pero también teníamos hambre de algo más. Queríamos casa propia, hijos, una vida distinta a la de nuestros padres. El primer año fue bonito, aunque duro. Rentábamos un cuartito al fondo de una casa ajena. Todo lo que ganábamos se iba en comida y renta. No había lujos, pero nos teníamos uno al otro. Y con eso bastaba. O eso creíamos. Después vino el primer niño. Y ahí la cosa cambió. No por él, claro que no. Mi hijo fue la alegría más grande que tuve. Pero también llegó con responsabilidades, con gastos, con desvelos. Yo empecé a trabajar en una obra en Cholula y Leticia se quedó en casa. Luego vino el segundo. Y ahí sí, nos empezó a pesar la vida. La casa donde vivíamos era un cuartito con techo de lámina. Cuando llovía metíamos botes para recoger el agua que se colaba. En las noches el frío nos calaba hasta los huesos. Yo me tapaba con una cobija vieja y escuchaba a mis hijos toser y se me apretaba el pecho. Me sentía inútil. No bastaba con trabajar. No alcanzaba. Por más que me desvelara, que tomara trabajos extras, que no comiera carne en semanas, el dinero no rendía. Fue entonces cuando empecé a pensar en el norte. Allá, en el pueblo, ya se oía mucho de eso. Que el fulano ya se fue a Estados Unidos y mandó para levantar su casa. Que el hijo de don Toño ya está trabajando allá y le va bien. Yo escuchaba todo eso y sentía un nudo en el estómago. No porque tuviera envidia, sino porque empezaba a pensar que tal vez yo también debía hacerlo.
Leticia al principio no quería ni oír hablar de eso. Me decía, ¿y si no regresas? ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te matan? Yo la miraba y no sabía qué decirle. ¿Por qué? Yo también tenía miedo. Mucho. Pero más me daba miedo ver a mis hijos crecer entre carencias, que no fueran a la escuela porque no había palos útiles, que un día se me enfermaran y no tuviera ni pa' un suero. Un día, sin avisarle a nadie, fui a hablar con un compadre que ya había cruzado varias veces. Le pregunté cómo era el camino, cuánto costaba, qué tan difícil era encontrar trabajo allá. Me dijo, es duro, Armandito, pero sí hay más oportunidad. Allá el que trabaja gana, aunque sea poquito, y si te sabes mover te va mejor. Esa misma noche se lo dije a Leticia. Nos sentamos en la cama con los niños dormidos al lado y le hablé con el corazón en la mano. No quiero irme, mi amor, pero tampoco quiero ver cómo esta vida se nos va sin avanzar. Si me voy es para mandar dinero, para que tengamos algo, para construir una casita, para que los niños tengan escuela, futuro. No es por mí, es por nosotros. Lloró, mucho, pero no dijo que no. Me abrazó fuerte, y con eso supe que me estaba dando permiso, o por lo menos resignación. Junté lo poco que teníamos. Vendí mis herramientas, pedí prestado, y un lunes por la madrugada salí rumbo al norte. Me despedí de mis hijos mientras dormían. No quise despertarlos. No sabía cómo explicarles que su papá se iba, pero no porque no los amara, sino porque los amaba demasiado. Esa mañana, mientras el autobús salía del pueblo, vi por última vez la tiendita donde trabajaba Leticia, el campo donde jugábamos de niños, el poste donde me sentaba a ver el atardecer. Sentí que algo se me rompía dentro, como si dejara un pedazo de mí en cada esquina, pero me prometí que no sería en vano. Prometí volver, prometí no olvidar. Llegar a Estados Unidos fue como despertar en otro planeta. Todo era diferente. Las calles, los letreros, los sonidos, la gente ni te miraba. Nadie te hablaba si no hablabas inglés. Y yo no sabía ni cómo pedir agua. La primera ciudad donde estuve fue Mexicali, en lo que arreglaban el cruce. Ahí estuve como 2 semanas, esperando que el coyote nos diera luz verde. Dormíamos en un cuartito con colchonetas tiradas en el suelo, comíamos lo que podíamos y vivíamos con miedo. Miedo de que nos robaran, miedo de que nos dejaran botados, miedo de que algo saliera mal. El cruce fue de madrugada. Éramos 7. Caminamos muchas horas en silencio. Cada piedra, cada rama, cada sombra me hacía brincar el corazón. Sentía que me iba a morir de puro susto. Pero no me rajé. No podía. Pensaba en Leticia, en mis hijos, en la casa que algún día íbamos a tener, en su carita dormida la última vez que los vi, y eso me empujaba a seguir, aunque me sangraran los pies. Llegamos a California, un pueblo que se llamaba Delano. Ahí me dejaron. Aquí empieza tu nueva vida, compa, me dijo el coyote, y se fue. Yo no conocía a nadie, no sabía para dónde jalar, pero preguntando con otros paisanos conseguí quedarme en una casa donde vivían más mexicanos. Éramos 9 en un solo departamento, 3 en una cama, 2 en el suelo, los demás se turnaban. Olía a humedad, a pies, a nostalgia. El primer trabajo que agarré fue en la pizca de uva, de sol a sol con las manos reventadas y la espalda doblada. Pagaban una miseria, pero no importaba. Con eso mandé los primeros $100 a casa. Y lloré como niño cuando mi esposa me escribió diciendo que los había recibido, que había comprado una estufa nueva, que los niños comieron pollo ese domingo. De ahí empecé a buscar otros trabajos. Me fui a Bakersfield. Encontré chamba en construcción. Al principio solo me dejaban cargar materiales, limpiar, barrer. Me decían "Hey you" y me señalaban con el dedo. Pero yo no decía nada. Nomás obedecía. Aprendí viendo, callado, escuchando. Hasta que un día, uno de los encargados, un gringo güero con cara de pocos amigos, me vio enderezando una puerta que otro dejó chueca. Me preguntó, "Did you do this?" Y yo nomás le dije, "Yes, sir." Desde ese día me agarraron más en serio. Me daban más tareas, más confianza y poco a poco, más dinero. Recuerdo que el primer cheque que me llegó, lo agarré con manos temblorosas. Eran $520. Jamás había visto tanto dinero junto. Me acuerdo que me fui a una tienda, compré una chamarra de segunda, una mochila y una libreta donde empecé a anotar todo, lo que ganaba, lo que mandaba, lo que guardaba. Ahí nació mi sueño más fuerte,
construir mi casa. No una casa cualquiera. Una con paredes firmes, con techo de losa, con un patio para que mis hijos jugaran, con su propio cuarto, con baño adentro, con una cocina con mosaicos. Ya la tenía en la cabeza. Cada día que trabajaba me imaginaba un pedazo de esa casa. Este día es para los ladrillos, pensaba. Este otro para las ventanas. Mandaba dinero cada semana. Leticia iba guardando. Me decía que ya había comprado el terreno, que empezaron a poner los cimientos, que ya se veía algo. Me mandaba fotos por correo. Yo las abría con el corazón latiéndome en el cuello. Y sí, ahí estaba. Una barda, luego un cuartito, luego un segundo piso en obra negra. Eso era mi orgullo, mi motor. Pero no todo era bueno allá. También pasé hambre. También me enfermé solo. Una vez me dio fiebre muy alta y nadie me quiso llevar al hospital por miedo a que nos revisaran papeles. Me metí debajo de una cobija y recé. Pensé que si me moría, nadie se iba a enterar hasta que alguien oliera el cuerpo. Y hubo días en los que la tristeza me comía. Veía a otros padres con sus hijos en los parques y se me hacía un nudo en la garganta. Yo no tenía a nadie. Solo una foto vieja de mis niños y una carta arrugada que leía cada noche. Una vez en Navidad me senté en una banca del parque con un panecito y un café frío. Había luces por todos lados, familias riendo, y yo solo mirando al cielo. Le hablé a mi madre en voz baja, le dije que la extrañaba, que ojalá estuviera conmigo. Y lloré, sin vergüenza, porque a veces uno necesita llorar para no volverse piedra. Pero no me rendí, nunca, porque sabía que todo tenía un propósito. Con el tiempo me hice de conocidos. Otros paisanos me enseñaron a defenderme, a ahorrar, a mandar por medio de casas de envío que no robaban. Empecé a ganar mejor. Hasta tuve una camionetita usada, una Ford 98, que me duró muchos años. Con esa me iba a las obras. Me sentía realizado, aunque por dentro seguía vacío. Nunca fui a fiestas. No tomaba. No porque fuera santo, sino porque cada dólar que gastaba sentía que era uno menos para la casa, para mis hijos. Vivía con lo mínimo. Comía arroz, huevo, tortillas. A veces me daba un lujo y compraba una coca bien fría. Pero la mayoría del tiempo, todo lo que tenía era para ellos. Me decían el callado porque casi no hablaba, pero era porque todo mi corazón estaba allá. Cada día, cada hora, pensaba en el momento de volver, en cómo me recibirían, en cómo mis hijos me abrazarían y me dirían, «Papá, gracias por todo». Nunca imaginé que ese abrazo nunca iba a llegar. Te voy a decir algo que me da vergüenza confesar. Durante años, lo único que me mantenía en pie era imaginar esa casa. Esa que iba tomando forma, ladrillo por ladrillo, mientras yo me iba quedando vacío. Nunca la vi, nunca la toqué, nunca caminé por sus cuartos, pero la conocía mejor que a mí mismo. Sabía dónde estaba cada pared, cada ventana, el color de las puertas, la altura del techo. Yo la había soñado tantas veces que en mi mente ya vivía ahí. Todo empezó con una llamada. Leticia me dijo un día, «Ya compré el terreno, Armando. Está en la esquina de la calle Reforma, cerca de la primaria». Me emocioné tanto que me puse a llorar ahí mismo en la banqueta como niño. Me senté y lloré sin importarme quién pasara. Era el primer paso. Teníamos tierra propia. De ahí en adelante cada quincena era sagrada. Yo me partía el lomo en la obra, pero en mi cabeza estaba la casa. En cuanto cobraba, iba al Western Union y mandaba todo. A veces me quedaba con 20 o 30 dólares nomás para sobrevivir, pero no me dolía. Al contrario, sentía orgullo, como si cada dólar que mandaba fuera un ladrillo más. Leticia me mandaba cartas, fotos, recibos. Me decía, «Ya se levantó la primera barda, ya está el primer cuarto, la cisterna ya está terminada». Y yo me imaginaba todo. Me ponía a dibujarla en una libreta. Así, a mano, como un niño. Dibujaba el cuarto de los niños con una cama litera, la cocina con una estufa bonita, el baño con azulejo azul como me gustaba. Yo no sabía nada de arquitectura, pero esa casa la construí con el corazón. Me decía ella que los niños estaban felices, que jugaban en el patio, que ya no se mojaban cuando llovía, que ya no pasaban frío. Y yo, pues sentía que todo tenía sentido, que todo ese sacrificio estaba valiendo la pena. Cada año la casa crecía. Primero fue un cuarto, luego 2, luego el segundo piso. Me mandó una foto un día, donde estaba la fachada pintada de beige, con una reja blanca y flores en el jardín. Flores.
Leticia me decía que había sembrado geranios y bugambilias. Yo ni sabía cómo eran, pero me las imaginaba. Decía que le daban vida a la casa, que cuando el sol se ponía se veía hermosa. Y yo allá, en mi cuartito de madera, en Bakersfield, durmiendo con la chamarra puesta porque no había calefacción, mirando esa foto una y otra vez. La ponía en la pared. La veía antes de dormir. Era como mi altar. Ahí estaba mi esfuerzo, mi vida entera. Pero también había algo que yo no quería ver, algo que evitaba pensar. Cada vez que hablaba con Leticia, la sentía más distante. Al principio me hablaba bonito, me decía que me extrañaban, que los niños preguntaban por mí, pero con el tiempo ya no me llamaba, yo tenía que buscarla. Y cuando contestaba era rápido. Estoy ocupada, Armando. Luego te hablo, ando en el mandado. Ya te mandé fotos, ¿qué más quieres? Y los niños. Ay, los niños. Al principio me mandaban dibujitos, cartitas con corazones que decían te amo, papá. Luego, solo me mandaban saludos a través de su mamá. Y después ya ni eso. Me decía Leticia. Es que ya están grandes, ya no se emocionan con las cartas. Pero yo no quería creer que me estaban olvidando. No podía creer que me estaban olvidando. Yo seguía mandando dinero. Yo seguía soñando con volver. Una vez le pregunté si podíamos hacer una videollamada. Tenía un compañero que me iba a prestar su celular con internet. Leticia me dijo que no, que su celular estaba muy viejo, que no servía bien, y colgó. Yo me quedé ahí, con el nudo en la garganta, con la emoción hecha pedazos. Era mi cumpleaños número 50, y nadie me llamó. Nadie. Ni ella, ni los muchachos. Ese día me sentí más solo que nunca. Me compré un pastelito del Oxxo, le puse una vela y me canté solo. Ahí, en el estacionamiento, mientras los demás ya se habían ido. Y aún así, ¿sabes qué hice ese día? Mandé dinero. Con todo y mi tristeza, con todo y mi soledad, mandé el dinero como siempre. Porque yo no sabía vivir de otra forma. Porque mi esperanza era más fuerte que mi dolor. A veces me decían mis compañeros, ¿y tú pa' qué sigues mandando tanto, mano? Capaz que ni te esperan. Y yo les decía, no digas eso, es mi familia. Pero en el fondo, algo dentro de mí empezaba a sospechar. Una Navidad llamé y no me contestaron. Otra vez. Y otra. Hasta que Leticia me escribió un mensaje seco. Estamos con visitas. Luego te marco. Nunca marcó. Y ahí fue cuando lo sentí por primera vez. Ese vacío, ese miedo de que todo por lo que había vivido, tal vez ya no existía. Tal vez ya no me esperaban. Tal vez ya no era parte de esa casa. Pero me aferré con uñas y dientes al sueño de volver, de abrir esa puerta, de oler ese jardín, de dormir en mi cama. Porque aunque nunca puse un pie ahí, esa era mi casa, la que construí sin verla, la que imaginé 1000 veces, la que me dio fuerza cuando ya no tenía nada. Nunca pensé que, el día que llegara, esa puerta no se iba a abrir. Llega un momento en la vida en que el cuerpo empieza a avisarte que ya no puedes seguir igual. Y a mí me empezó a avisar, poquito a poquito. Primero con dolores en las rodillas, que yo decía es el frío. Luego en la espalda. Luego me costaba levantar los bultos de cemento que antes cargaba como si nada. Me temblaban las manos. Me daban mareos. Y luego vinieron los olvidos. Cosas simples. ¿Dónde dejé la llave? ¿Qué día era? Me reía al principio. Me estoy volviendo viejito, decía. Pero por dentro me daba miedo. Porque yo sabía lo que significaba, que ya no me quedaba mucho tiempo de trabajo. Y sin trabajo allá, ¿qué iba a hacer? Yo veía a otros paisanos que se enfermaban y se quedaban tirados, sin seguro, sin familia, sin nada. Morían en cuartitos solos y ni quien les rezara un rosario. No quería eso para mí, no después de todo lo que había aguantado. Y entonces empecé a pensar cada vez más seguido, ya es hora de volver. Al principio era solo un pensamiento que me visitaba en las madrugadas, cuando no podía dormir. Me imaginaba llegando a Puebla, bajando del autobús, caminando por la calle donde jugaba de niño. Pensaba en el olor de las tortillas recién hechas, en el sabor del café con piloncillo, en el sonido de los trastes en la cocina. Me imaginaba a Leticia en la puerta, sorprendida, diciendo, «Armando, ¿eres tú?» Y a mis hijos, ya hombres pero con ojos de niños, abrazándome fuerte como si el tiempo no hubiera pasado.
Me hacía esas películas en la cabeza una y otra vez. Me daban fuerza. Me hacían sentir vivo. Y luego el pensamiento se volvió plan. Empecé a guardar lo poco que ganaba. Vendí mi camionetita, me deshice de unas herramientas. No era mucho, pero con eso podía pagar el boleto y tener algo para moverme los primeros días. Pensé, no necesito lujos, solo llegar y estar con los míos, comer en mi casa, dormir en mi cama. Empecé a despedirme de a poquito. Regalé ropa. Fui dejando los trabajos poco a poco. Un compa me dijo, ¿seguro que ya te vas? Acá todavía puedes trabajar unos años más. Pero yo ya no pensaba en quedarme, ya no. Algo dentro de mí me decía que mi tiempo en ese país se había acabado. Ya había dado lo que tenía que dar. Antes de irme, escribí una carta larga. No era para Leticia ni para mis hijos. Era para mí. La escribí como si me hablara al yo de hace 25 años. Le conté todo. El miedo, la soledad, el esfuerzo, la tristeza, las pequeñas alegrías. Y le dije, gracias por no rendirte. Gracias por aguantar. Todo lo que hiciste fue por amor. Guardé esa carta en mi maleta junto con una foto vieja de mis hijos, una camisa limpia y un rosario que me dio mi madre antes de morir. Leticia no sabía que volvía. No le quise decir. Quería que fuera sorpresa. Quería ver su cara. Quería ver si todavía había un rincón en su corazón para mí. Pensé mucho en eso, en cómo sería ese momento. Me lo imaginaba de 1000 formas. A veces lloraba nomás de pensarlo. Voy a volver, me decía en voz baja como para convencerme. Voy a volver y todo va a estar bien. Y sí, tenía miedo. Un miedo que se metía entre los huesos. Porque después de tanto tiempo uno ya no sabe si sigue siendo parte de la vida de los suyos. Pero me aferré a la idea de que sí. De que aunque los años hubieran pasado, el amor de un padre no se borra tan fácil. El día que crucé de regreso fue uno de los más raros de mi vida. No fue como cuando llegué, temblando de miedo y esperanza. Esta vez fue con cansancio, pero también con paz. Como cuando terminas una jornada larga y por fin te sientas a descansar. Me detuvieron en la frontera. Claro, no tenía papeles. Me preguntaron 1000 cosas. Me tuvieron ahí sentado por horas, como si fuera un criminal. Yo nomás les decía, ya me voy pa' mi tierra. No quiero quedarme aquí. Y me soltaron en Tijuana. Ahí dormí en un albergue con otros migrantes. Algunos estaban tristes porque los habían agarrado tratando de cruzar. Yo era el único que regresaba por voluntad propia. ¿A poco sí se va pa' México, señor?, me preguntaban. Y yo sonreía, con los ojos llenos de recuerdos. Allá me espera mi casa, les decía. Y así, poco a poco, fui bajando. Tomé un camión hasta Puebla. El viaje fue largo. Llevaba mi maleta entre las piernas, abrazada, como si ahí dentro llevara mi alma. Cuando vi los volcanes por la ventana, sentí que se me apretaba el corazón. Era mi tierra, mis calles, mi historia. Y al bajarme en la central de San Martín, sentí que el aire era diferente, más suave, más real. Caminé por las calles que no pisaba desde hacía más de 2 décadas. Todo se veía igual, pero diferente. Había tiendas nuevas, niños jugando con celulares, carros modernos. Pero el polvo, los perros flacos, las paredes con grafitis, eso seguía igual. Y yo ahí, caminando como un fantasma, como alguien que regresa a una casa que ya no es suya. Pero no me importaba. Yo solo pensaba en una cosa. Mi casa. Esa que construí sin verla. Esa que me dio fuerza durante tanto tiempo. Esa que en mi cabeza seguía siendo mía. Llegué frente al portón blanco. Tenía flores al lado, geranios, como decía Leticia. Me detuve unos segundos, cerré los ojos, escuché las voces dentro, risas, música. Y me dije, ya estás aquí, Armando, ya llegaste. Lo que pasó después ya te lo conté. Pero este momento, este sueño de volver, fue lo más puro que tuve en todos esos años. Y aunque las cosas no salieron como imaginé, no me arrepiento de haber soñado. Porque a veces, soñar es lo único que te mantiene vivo. No hay dolor más grande que el que viene de los tuyos, el que no te esperas, el que te agarra sin aviso como un balde de agua helada directo al corazón. Esa tarde en que llegué a mi casa, sí, mi casa, porque yo la hice posible, aunque no la haya vivido, sentí algo que no sé cómo explicar. Era como si la tierra me llamara, como si cada paso me llevara al lugar que tanto soñé por tantos años. Tenía el corazón acelerado. Las manos me sudaban. Mi maleta pesaba, pero no por las cosas, sino por los recuerdos.
Me acerqué al portón blanco. Estaba igualito que en las fotos, solo que más nuevo, más cuidado. Hasta olía a pintura fresca. Había unas macetas con flores vivas, bien arregladas. Todo limpio, todo bonito. Tocaba el timbre y el corazón me temblaba. Escuché pasos adentro, risas, música, toc toc. Esperé. Unos segundos, luego unos más, y entonces se abrió el portón, apenas un poco, y salió un joven de unos 20 años, alto con el cabello peinado hacia atrás, camiseta apretada y cara seria. ¿Qué se le ofrece? Yo me quedé callado un segundo. Me costaba hablar. Me costaba creer que estaba ahí, parado frente a lo que tanto imaginé. Soy Armando, el esposo de Leticia. El muchacho frunció el ceño como si tratara de entender. ¿Leti? Sí, Leticia Reyes. Esta es su casa, ¿no? Ah, sí. Espéreme. Se metió sin decir más. Escuché que gritaba: «Ma, un señor pregunta por ti». Y ahí, en ese momento, empecé a sentir un hueco en el estómago. Algo no se sentía bien. A los pocos segundos salió Leticia. Yo me la imaginaba diferente. No sé cómo decirlo. Con más emoción, con más amor, con un abrazo. Pero salió con cara de sorpresa, sí, pero no la buena. Me miró como si viera a alguien que no esperaba, como si mi presencia fuera un problema. ¿Armando? Sí. Ya volví, Leticia. Después de todo este tiempo, ya estoy aquí. Ella no dijo nada por unos segundos. Me miraba como si no supiera qué hacer. Yo, iluso, di un paso hacia adentro pensando que me iba a abrazar, que me iba a decir: «Ya estás en casa». Pero lo que dijo fue otra cosa. «No puedes entrar, Armando». «¿Cómo que no puedo entrar? Esta es mi casa. Yo mandé el dinero. Todo lo que ves aquí lo construimos con mi trabajo». «Las cosas ya no son como antes». «¿Qué estás diciendo? Vivo aquí con mi pareja. Esta casa está a nombre de los niños. Tú no tienes nada aquí». Sentí que el mundo me daba vueltas, como si me hubieran empujado desde un cerro. No entendía. ¿Tu pareja? ¿Qué pareja? ¿De qué hablas? Es mi vida, Armando. Pasaron 25 años. No podías esperar que todo se quedara congelado. ¿Y los niños dónde están? Ya son adultos. Viven su vida. Uno vive aquí, el otro en Puebla. Pero no creo que quieran verte. Para ellos, tú fuiste un padre ausente. Ahí se me cayó el alma. Un padre ausente. Yo que me partí el alma trabajando, que no comía para mandarles, que no dormía por pensar en ellos, que les mandaba cartas, dibujos, ropa, juguetes. Yo el que soñaba cada día con ese momento. Leticia, por favor, déjame pasar, aunque sea para ver la casa. Solo eso. Me miró, y no vi en sus ojos ni un poco de compasión. No, Armando, no puedes quedarte. No es tu lugar. El joven que había salido al principio, su pareja, se acercó y me dijo: «Váyase, señor, no arme problemas. Esta no es su casa». Yo quería gritar, quería llorar, quería tirar la maleta y sentarme ahí en la banqueta, a morirme. Pero no lo hice. Tragué saliva, apreté los dientes, di media vuelta y caminé. Cada paso era una puñalada. Nadie salió detrás de mí. Nadie me llamó, nadie me dijo: «Espérate, vamos a hablar». Y así fue como me enteré, que mi casa, mi familia, mi sueño ya no eran míos. Esa noche dormí en la central de autobuses, en una banca fría, con la chamarra como almohada. No tenía a quién llamar. Mis padres ya habían muerto. Mis hermanos, cada quien con su vida. Los amigos, ni idea. Todos me habían perdido la pista. Tenía unos pocos pesos en la bolsa. No quería gastar ni en comida. No tenía hambre. Tenía un vacío tan grande que nada lo llenaba. Y no era solo el rechazo, era el sentimiento de haber sido borrado, como si nunca hubiera existido, como si todo lo que vivía ya, todo lo que sufrí, todo lo que di, no valiera nada. Pasé días caminando sin rumbo, me quedaba en parques, en terminales, a veces en algún cuartito que rentaba por una noche. Pero mi cabeza no paraba. Me preguntaba: ¿en qué fallé? Debí haber regresado antes. Debí haberlos obligado a recordarme. Pero la verdad es que nunca pensé que me iban a cerrar la puerta. Pensé que me estaban esperando. Pensé que me amaban. Pero parece que el amor también se olvida. O que el sacrificio no siempre se valora. Leticia hizo su vida. Mis hijos me sacaron de la suya. La casa se volvió ajena. Y yo
Yo quedé flotando, sin raíz, sin techo, sin nombre. Y eso fue la traición más grande que he vivido. Nunca pensé que después de tantos años de trabajar, de aguantar, de soñar, iba a terminar así, caminando sin rumbo, con una maleta vieja y el corazón hecho pedazos. No tenía casa, no tenía familia, no tenía ni una silla donde sentarme sin que me echaran. Era como si todo el sacrificio de mi vida se hubiera borrado en un segundo. Esa primera noche, después de que Leticia me cerró la puerta, no dormí. Me quedé sentado en una banca de la central, con los ojos abiertos, viendo cómo la gente iba y venía. Familias que se abrazaban, que se despedían, que se encontraban. Yo, en cambio, no tenía a nadie. Era un fantasma en mi propio pueblo. Al amanecer me dolía todo, la espalda, las piernas, pero sobre todo, el alma. Me levanté, agarré la maleta y caminé. No sabía a dónde, nomás caminaba. Pasé por calles que alguna vez conocí, pero que ya no me reconocían. Las casas tenían rejas nuevas, negocios nuevos, carros que nunca había visto. Yo no era parte de eso. Entré a una tiendita y pedí un pan y un café. La señora me miró raro, como pensando, ¿y este quién es? Le pagué y salí. Me senté en la banqueta a comer. El pan sabía a nada. El café estaba frío. Pero no tenía hambre de verdad. Era nomás para no caerme. Los días siguientes fueron iguales. Dormía donde podía, en parques, en terminales, a veces en el atrio de una iglesia. Mi maleta se volvió mi almohada, mis manos, mi cobija. A veces me despertaba en la madrugada y miraba al cielo. Me preguntaba si allá, en Estados Unidos, mis compañeros de la obra ya estarían levantándose para trabajar como siempre. Y yo aquí, sin nada, sin nadie. Me daba miedo verme al espejo. Cuando lo hacía en algún baño público, no me reconocía. Ese hombre con la barba crecida, la piel quemada, los ojos vacíos. No era yo. O sí, pero un yo que no conocía. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, en desaparecer, en cruzar la calle sin mirar, que me llevara un carro, y ya. No porque quisiera morir, sino porque no encontraba sentido. Había vivido para ellos, para mi familia, y ahora sin ellos, ¿para qué? Me sentaba en la plaza mirando a la gente pasar. Veía a los padres con sus hijos, a las parejas riendo, a los viejitos tomados de la mano. Yo solo tenía mi maleta. Esa maleta con ropa vieja y una foto arrugada de mis hijos. La sacaba a veces, la miraba y lloraba en silencio. Eran niños en esa foto. Ya no eran niños. Ya no me querían. Ya no era su padre. Una tarde me quedé dormido en una banca. Desperté porque alguien me tocó el hombro. Era un hombre mayor, de cabello blanco y sombrero. Me dijo, «Oiga, compa, ¿está bien?» Yo nomás asentí, no podía hablar. Sentía un nudo en la garganta. El hombre me miró con calma. Tenía ojos buenos. Me dijo, «Yo también fui migrante. Estuve en Chicago 20 años. Y cuando regresé, ya nadie me esperaba. Me pasó lo mismo que a usted. No es el único». Esas palabras me pegaron fuerte. No es el único. Me di cuenta de que no estaba solo en mi dolor, que éramos muchos los que nos fuimos con sueños y regresamos con las manos vacías y el corazón roto. El Señor me invitó un taco. Nos sentamos en una fondita. Yo comía despacio, casi sin ganas, pero ese taco me supo a vida. Era la primera vez en días que alguien me trataba como persona, no como un estorbo. Me dijo que él ayudaba a otros migrantes que regresaban, que había un pequeño albergue en las afueras, donde daban comida, cama y un consejo. Me dio una dirección escrita en un papel. Yo la guardé en el bolsillo. No fui ese día. Me dio pena. Me sentía derrotado. No quería que nadie me viera así. Pasaron otros 2 días, y una noche, mientras dormía en el atrio de una iglesia, empezó a llover. Lluvia fuerte, se me mojó todo. Mi ropa, mi foto, mi carta. Me puse a llorar como niño. Ahí, en el piso, con el agua cayéndome encima, lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que había aguantado, por todo lo que nunca iba a recuperar. Cuando paró la lluvia, ya estaba tiritando de frío. Me levanté y caminé, y sin pensarlo, llegué a la dirección que me dio el Señor. Era una casita humilde, con un letrero que decía «Bienvenidos migrantes». Toqué la puerta. Me abrió una mujer de unos 40 y tantos. Me miró y no preguntó nada. Nomás dijo, «Pásele, señor, siéntese. ¿Quiere un café?» Me senté en una silla de plástico, me temblaban las manos.
Me dieron café caliente y pan. El café me supo a abrazo. No paraba de llorar. Ahí, en ese lugar, me quedé unos días. Dormía en una cama con cobija limpia. Comía 2 veces al día. No era mucho, pero era un refugio. Una pausa en el dolor. La mujer me decía, aquí nadie lo juzga. Todos han pasado por lo mismo. Me contaba historias de otros hombres y mujeres que regresaron y encontraron su casa ocupada por otros, su familia deshecha, su vida borrada. Yo escuchaba y me daba cuenta de que no era una rareza. Era un patrón, una historia repetida. Los migrantes damos todo y cuando volvemos ya no hay dónde estar. Pero aunque ese lugar me dio un poco de alivio, yo seguía vacío. No podía dormir bien. Soñaba que llegaba a mi casa y Leticia me abría la puerta. Soñaba que mis hijos me abrazaban. Despertaba llorando. Era un dolor que no se iba. Un día salí a caminar por el pueblo. Pasé frente a mi casa. El portón estaba abierto. Vi a un niño jugando en el patio. No era mi nieto. Era el hijo de otro hombre. El hijo del que ahora vivía en mi casa. Eso me rompió todavía más. Me quedé parado ahí, viendo de lejos, con la gorra calada para que no me reconocieran. Sentí que me moría, que me apagaba, que ya no quedaba nada de mí. Ese fue mi fondo, mi pozo, mi oscuridad. Ahí entendí que había perdido todo lo que creí tener, que ya no podía vivir esperando que alguien me rescatara, que si quería salir de ese hoyo tenía que hacerlo solo. Pero en ese mismo fondo, entre la basura, el frío y la lluvia, algo muy pequeño empezó a encenderse. Una chispa, una idea, un susurro que me decía, todavía respiras, todavía puedes levantarte. Era apenas un hilo, pero ahí estaba. Dicen que la vida da vueltas, y yo, aunque no creía en eso, lo vi con mis propios ojos. Yo estaba hundido, me sentía vacío, sin nada. Dormía en ese albergue, salía a caminar, regresaba. Era un hombre sin rumbo. Apenas hablaba, apenas comía, apenas respiraba. Pero un día, sin buscarlo, algo empezó a cambiar. Recuerdo que estaba sentado en la banca del parque mirando al piso. El sol pegaba fuerte, pero yo tenía frío por dentro. Sentía que nada me calentaba. Tenía la gorra calada para que nadie me reconociera. Escuchaba las voces de la gente pasar, las risas de los niños, los vendedores ambulantes gritando «paletas, paletas». Y de repente escuché un nombre que me hizo levantar la cabeza. «Oye, ¿supiste lo de Julio, el hijo de Leticia?» Julio, mi hijo, el mayor. 2 hombres estaban hablando detrás de mí, sin verme. «Dicen que se quedó sin trabajo», dijo uno. «El tipo con el que vivía su mamá los dejó endeudados. Se fue y los dejó colgados con todo». Sí, pobre muchacho. Y su hermano igual, parece que se enfermó y nadie lo ayuda. Yo me quedé helado. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. No me atreví a girar ni a preguntar. Nomás me quedé ahí, escuchando como si mi vida dependiera de eso. El otro dijo, «Así es la vida. Lo que uno siembra cosecha. La señora esa se quedó sola. Los hijos no hallan dónde meterse. Y el hombre nuevo que tenía se largó. Se llevaron todo. Ni la casa pueden pagar». Ahí fue cuando me di cuenta de que la vida, aunque tarde, a veces cobra cuentas. No voy a mentir. Lo primero que sentí fue una especie de alivio amargo. Como si todo ese dolor que yo traía por dentro tuviera un espejo en ellos. Como si el universo me dijera, «No estabas loco, Armando. No estabas tan mal. Ellos también van a conocer lo que es perder». Pero inmediatamente después, me vino la tristeza. Porque aunque me habían traicionado, eran mi sangre, mis hijos, y yo no quería verlos sufrir. No así, no de esa manera. Ese día caminé mucho. Me metí por calles que no conocía. Pensaba y pensaba. ¿Será que ahora me van a buscar? ¿Será que se van a acordar de mí? ¿Será que me necesitan? Pero no. Nadie me buscó, nadie me llamó, nadie me mandó un mensaje. Pasaron unos días y seguí escuchando rumores. Que Leticia se había enfermado del susto, que Julio andaba buscando trabajo y no encontraba, que el más chico, Marco, estaba enfermo y no tenía dinero para medicinas. Cada noticia era como un golpe en el pecho, porque aunque yo estaba dolido, no era de piedra. Yo los había amado de verdad. Yo seguía siendo su padre. Yo seguía siendo Armando. Una tarde la señora del albergue me vio más callado que de costumbre. Me preguntó, ¿está bien, don Armando?
Yo no contesté al principio, nomás bajé la cabeza, pero luego le conté todo, todo. Le conté mi historia como si estuviera sacando piedras del alma. Le hablé de mis hijos, de Leticia, de la casa, de cómo me cerraron la puerta y de los rumores que ahora escuchaba. Ella me escuchó sin interrumpir con ojos de madre. Cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. Perdonar no es volver con ellos. Perdonar es soltar el veneno. Es dejar de cargar lo que no es suyo. Usted ya dio todo. Ahora toque vivir para usted. Sus palabras me hicieron llorar. Lloré en silencio, con las manos en la cara. No me di cuenta de que otros migrantes me estaban mirando. Nadie se burló. Nadie dijo nada. Era como si todos supieran de qué hablaba ese llanto. Ese día me metí al cuarto del albergue y saqué mi foto arrugada de los niños. La puse sobre la cama. Me quedé mirándola un largo rato. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí rabia. Sentí compasión. Por mí y por ellos. Porque entendí algo. Yo hice lo que pude. Yo no abandoné. Yo no fallé. Yo solo elegí un camino que sin querer me alejó. Ellos también eran víctimas de esa distancia. Crecieron sin mí. Se llenaron de resentimientos. Se hicieron adultos sin un padre presente. Y aunque ahora estuvieran pagando sus propias cuentas, no dejaban de ser mis hijos. Ese día, después de mucho pensarlo, fui al mercado. Compré un cuaderno y un bolígrafo. Me senté en la plaza y empecé a escribir. No una carta de reproche. No una carta para reclamar. Sino una carta para decirles la verdad. Toda la verdad. Les conté quién fui. Les conté cómo viví. Les conté que los amé cada día de mi vida. Les conté que aunque no estuve, los llevé siempre en mi corazón. Les conté que los perdonaba. Y que si algún día querían verme, yo iba a estar ahí. No en la casa, no en las fotos, sino en algún lugar donde ellos pudieran llegar sin miedo. Llené varias hojas. Lloré mientras escribía. Me temblaba la mano. Pero era como sacar una espina que me tenía atado. Al final no fui a dejársela. No golpeé el portón. No quise obligarlos a leerla. Guardé la carta en mi maleta. No porque fuera cobarde, sino porque entendí que ese acto era más para mí que para ellos. Era mi manera de soltar, de cerrar un ciclo. Los días siguientes fueron raros. Yo seguía sin casa, sin dinero. Pero dentro de mí algo estaba cambiando, como si el dolor empezara a moverse, a dejar un hueco donde podía entrar algo nuevo. Y mientras tanto, allá, en mi vieja casa, las cosas seguían derrumbándose. Escuché que el hombre que vivía con Leticia había vendido cosas y se había ido con otra. Que Leticia tuvo que ir a trabajar de nuevo en una tiendita. Que Julio estaba cargando bultos en el mercado. Que Marco se recuperaba poco a poco, pero sin ayuda de nadie. Era como ver una película desde afuera. Una película triste donde uno reconoce a los personajes, pero ya no forma parte del guión. Yo no me alegraba, pero tampoco me hundía. Por primera vez en muchos años sentía que podía respirar sin cargar con todo. La señora del albergue me dijo: «Vea, don Armando, la vida le está mostrando que usted ya no tiene que volver allá, que ese capítulo ya se acabó. Ahora es momento de que piense en usted. ¿Qué quiere hacer?». No supe qué contestarle. Nunca me había preguntado qué quería hacer para mí. Toda mi vida había sido para otros. Para Leticia, para mis hijos, para la casa, para el trabajo, nunca para mí. Esa noche me quedé despierto, mirando el techo del cuarto del albergue. Y ahí, en la oscuridad, con el murmullo de otros migrantes dormidos alrededor, me hice una promesa. Ya no voy a vivir esperando que alguien me abra una puerta. Voy a abrir la mía, aunque sea chiquita, aunque sea en otro lado, pero mía. Ese fue mi giro del destino. No vino con abrazos, no vino con disculpas, no vino con la familia volviendo a mí. Vino con un pensamiento, con un cambio adentro, con una semilla nueva en medio del escombro. Y esa semilla, sin saberlo, me iba a dar la fuerza para empezar de nuevo. Cuando uno toca fondo, cree que ya no hay nada después, que el dolor se queda ahí para siempre, como un peso que nunca se levanta. Yo también lo creí, pero un día te despiertas, y aunque todo sigue igual, hay una chispita chiquita, algo que te dice: respira, hoy es un día más. Eso me empezó a pasar. No fue de golpe, no fue un milagro. Fue despacito, como cuando amanece y apenas se ve la luz en el horizonte. Yo seguía en el albergue. Dormía en una cama sencilla, comía pan y café, a veces un plato de sopa.
No era mucho, pero era más de lo que había tenido en semanas. La señora que atendía ahí, doña Lupita, me hablaba cada mañana. Don Armando, venga, ayúdeme a barrer. Y yo barría, lavaba trastes, ponía mesas. Me sentía útil otra vez, aunque fuera poquito. Un día me preguntó, ¿sabe hacer algo, don Armando? ¿Algún oficio? Me reí. Toda mi vida fui carpintero y albañil. Sus ojos se iluminaron. Aquí hay un muchacho que quiere aprender. Si usted le enseña, le damos un cuartito para usted solo. Así fue como empecé, sin planearlo, a enseñar lo que sabía. Un joven que había regresado de Estados Unidos, igual que yo, se me pegó. Se llamaba Martín. Tenía 25 años. Había intentado cruzar 3 veces. Lo habían deportado. No tenía a dónde ir. Y ahí estábamos los dos, cortando tablas viejas, armando bancos, arreglando puertas rotas del albergue. El sonido de la madera bajo la lija me devolvía algo que creí perdido. Era como volver a respirar. Mis manos, llenas de callos, volvían a tener sentido. No era el mismo trabajo duro de la construcción allá en California. Era más humilde, más pequeño, pero era mío. Con los días otros migrantes se acercaban. Don Armando, ¿me enseña a poner mosaico? Don Armando, ¿me ayuda a reparar una puerta? Y yo decía que sí. No por dinero, porque me hacía sentir vivo, porque me hacía sentir que mi experiencia no se había perdido. Doña Lupita me consiguió un cuarto aparte. Era chiquito, con una cama individual y una ventana que daba a un árbol de bugambilias. La primera noche que dormí ahí, lloré. No porque estuviera triste, sino porque después de tanto tiempo sentí que tenía un lugar mío. Por pequeño que fuera, por humilde que fuera, era mío. Empecé a hacer una rutina. Me levantaba temprano, ayudaba en el albergue, enseñaba a otros a trabajar con las manos. Con lo poquito que me daban por esos trabajos, me compré una camisa nueva, un pantalón, un par de zapatos. Pequeñas cosas que me devolvían la dignidad. Un día, mientras lijaba una mesa con Martín, me dijo, ¿y su familia, don Armando? Me quedé callado, no sabía qué decir. Luego sonreí con tristeza. Mi familia está allá, pero ya no es mía. Martín me miró con respeto. Pues aquí tiene otra, don Armando. Todos nosotros. Esas palabras me tocaron, porque entendí que familia no siempre es sangre. A veces son las personas que se cruzan en tu camino cuando estás caído. Pasaron las semanas y empecé a sentirme diferente. No tenía la casa grande que soñé. No tenía a mis hijos conmigo. Pero tenía algo nuevo. Paz. Una paz chiquita pero mía. Me encontré escribiendo otra vez. En el cuaderno donde había escrito la carta a mis hijos, empecé a escribir recuerdos. No para quejarme, no para lamentarme, para sacar todo lo que traía dentro. Escribía historias de la obra, anécdotas de cuando recién llegué a California, frases que me decían mis compañeros, olores, colores, todo. Era como hablar conmigo mismo, como contarme mi propia vida para no olvidarla. Un día doña Lupita me pidió que hablara con un grupo de jóvenes que querían irse al norte. Me senté frente a ellos nervioso con mis manos entrelazadas. Les conté mi historia, toda, sin adornos, sin mentiras. Les dije lo que era vivir allá, lo que era volver. Les dije, si se van, sepan que es duro, muy duro, y que a veces, aunque manden todo, cuando regresen ya no hay nada. Ellos me escuchaban con ojos grandes. Algunos lloraron, yo también. Ese día sentí que mi vida, por primera vez en mucho tiempo, tenía un sentido nuevo. No solo había trabajado y perdido, también podía servir de advertencia, de ejemplo. Podía ayudar a que otros no repitieran mi historia. Con el tiempo empecé a salir del albergue, a caminar por el pueblo ya sin esconderme, ya sin gorra calada, ya sin miedo. Pasaba frente a mi vieja casa, pero no me quedaba mirando. No es que no doliera, sí dolía, pero ya no me clavaba en ese dolor. Era como una cicatriz. Está ahí, pero ya no sangra. Empecé a ahorrar un poquito, no mucho. Pero con eso compré unas tablas, unas herramientas viejas. Hice un pequeño banco. Luego una mesita. Las vendí en el mercado. La gente empezó a decir, esas las hace don Armando, el carpintero. Volví a tener un nombre. Volví a tener un oficio. Volví a tener un motivo para levantarme cada mañana. A veces, en las tardes, me sentaba en la puerta de mi cuartito del albergue, con un café caliente en la mano. El árbol de bugambilias me daba sombra. El viento movía las flores y caían pétalos en el piso.
Los miraba y pensaba, no es la casa que soñé, pero es un lugar digno, y sobre todo, es mío. Con los días empecé a dormir mejor. Dejé de tener pesadillas. Ya no soñaba que me cerraban puertas. Ya no soñaba con mis hijos de niños. Ahora soñaba con mesas, con bancos, con cosas que podía hacer con mis manos. Era un sueño distinto, pero me daba paz. No te voy a mentir, hay días en que todavía me duele. Hay días en que veo a un niño correr y pienso en mis hijos de chiquitos. Hay días en que me pregunto si algún día vendrán a buscarme. Pero ya no vivo esperando. Ya no vivo colgado de una ilusión. Ahora vivo lo que tengo. La señora del albergue me dice a veces, Don Armando, usted llegó aquí como un muerto en vida. Y mírese ahora. Yo sonrío, porque sé que todavía me falta. Pero también sé que ya di el primer paso, levantarme. Mi nueva vida no tiene grandes lujos, no tiene fotos enmarcadas ni abrazos de familia en la puerta, pero tiene algo que hacía mucho no tenía, tranquilidad. Y eso, después de todo lo vivido, es un regalo. Esa fue mi nueva vida, pequeña, sencilla, pero mía. Y aunque sigo siendo un hombre simple, con ropa sencilla y manos gastadas, ahora puedo mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Puedo decirme, no todo se perdió, Armando. Todavía estás aquí, todavía respiras, todavía puedes empezar otra vez. Hoy me siento aquí, frente a este cuaderno, con una taza de café caliente y el sonido de los pájaros en el árbol de bugambilias. Ya no estoy en un cuarto prestado de Estados Unidos ni en una banca fría de la terminal. Estoy en mi pequeño espacio, con mis manos limpias de cemento pero llenas de cicatrices de trabajo, y me pongo a pensar en todo lo que viví. Me veo hace años cruzando la frontera con miedo, escondiéndome, temblando. Me veo en las obras, cargando costales, pintando paredes, durmiendo en colchones viejos. Me veo mandando dinero con ilusión, dibujando en una libreta la casa que nunca habité. Me veo tocando el portón blanco con flores, esperando un abrazo que nunca llegó. Todo eso ya pasó. Ya no me duele igual. Me duele, sí, pero de otra manera. Como cuando te tocas una cicatriz y recuerdas cómo te la hiciste. La sientes pero ya no sangra. Eso es mi vida ahora. Una cicatriz grande pero cerrada. No te voy a decir que soy feliz como si nada hubiera pasado. Sería mentira. Hay días en que me levanto y siento un vacío. Hay tardes en que veo una familia junta y me pica en el pecho. Hay noches en que me despierto pensando en mis hijos y en qué estarán haciendo. Pero también hay momentos en que sonrío solo, con esta taza de café en la mano, y me digo, lo lograste, Armando. Sigues aquí. Aprendí que la vida no siempre te paga con la misma moneda, que puedes darlo todo y no recibir nada, que puedes romperte el lomo por años y volver con las manos vacías. Pero también aprendí que, aunque te quiten todo, hay algo que no te pueden quitar. Tu dignidad, tu trabajo, tu historia, tus manos, tu corazón. Esa dignidad es la que me sostiene ahora. Es la que me hizo levantarme del suelo cuando me cerraron la puerta. Es la que me llevó al albergue. Es la que me hace enseñar a otros lo poco que sé. Es la que me hace escribir esto para ti. Porque yo no sé quién eres tú que me estás escuchando. No sé si eres un migrante allá en Estados Unidos, un joven pensando en irse, una madre que se quedó esperando, un hijo que no sabe por qué su padre se fue. No sé, pero lo que sí sé es que mi historia no es solo mía. Es de muchos, es de miles. Es de todos los que se van con un sueño y vuelven con las manos vacías, pero con el corazón lleno de cicatrices. Quiero decirte algo desde mi corazón, sin adornos, sin palabras bonitas. No pierdas tus raíces. No dejes que el sueño te borre. Si te vas, cuida de volver aunque sea un poquito. Aunque sea en Navidad, aunque sea en 2 semanas. No esperes a que pasen 25 años, porque cuando vuelves el mundo ya no es el mismo. La gente cambia, los hijos crecen, los abrazos se enfrían, y luego pasa lo que me pasó a mí. Llegas y ya no hay puerta que abrir. Y si ya te pasó, si ya estás en mi lugar, quiero que sepas que no se acaba ahí. Que aunque te cierren todas las puertas, hay una que todavía puedes abrir. La tuya, la que haces con tus propias manos. No tiene que ser grande, no tiene que ser lujosa. Tiene que ser tuya. Y con eso basta. Yo empecé con un cuarto en un albergue, un banco viejo y un árbol de bugambilias. De ahí salió mi nueva vida. No es la que soñé, pero es una vida digna. Es una vida en la que puedo respirar sin vergüenza. Es una vida en la que puedo ayudar a otros y contar mi historia sin esconder la cara.
También aprendí a perdonar. No como en las novelas, donde todo termina con abrazos y lágrimas. No. Perdonar para mí fue soltar el veneno. Dejar de cargar ese coraje que me estaba matando. Soltarlo para poder vivir, para no envenenarme, para poder mirar a mis hijos, aunque sea en mi memoria, sin odio. Y eso me liberó. No sé si algún día mis hijos van a venir a buscarme. No sé si algún día van a leer esta carta que guardo en mi maleta. No sé si algún día me van a decir papá. Pero ya no vivo esperando. Vivo día a día. Vivo con la gente que tengo alrededor. Vivo con los jóvenes que me piden consejo, con los migrantes que llegan llorando al albergue, con la señora que me da café cada mañana. Vivo con lo que hay. Y eso para mí ya es bastante. Si estás escuchando esto y tienes a tu padre allá, márcale. Si tienes a tu madre allá, mándale una carta. Si eres hijo de migrantes, no olvides que todo lo que hacen, lo hacen por amor. Aunque no estén, aunque duela, aunque parezca que no. Llámale, escríbele. Dile que lo quieres, no esperes a que sea tarde. Y si tú eres el que se fue, no te olvides de volver. No te olvides de llamar. No te olvides de mandar no solo dinero, sino palabras, abrazos, tiempo. Porque eso es lo que más se necesita. Porque el dinero construye casas, pero no construye recuerdos. Yo lo aprendí demasiado tarde. Y aquí estoy contándotelo para que tú no cometas el mismo error. No quiero que mi historia sea solo una historia triste. Quiero que sirva de algo. Quiero que alguien allá, en una obra, en un campo, en un cuarto prestado, escuche esto y piense: todavía puedo llamar a mi hijo. Todavía puedo volver en Navidad. Todavía puedo mandar un abrazo antes que $1. Ese es mi deseo. Que mi historia te sirva. Y si me estás escuchando desde México, desde Estados Unidos, desde cualquier parte, cuéntame desde dónde. Cuéntame si conoces una historia parecida. Cuéntame si alguna vez sentiste lo mismo. Quiero leerte, quiero escucharte. Porque aunque estemos lejos, aunque no nos conozcamos, en el fondo somos parte de la misma familia de migrantes. Esa familia invisible que une 2 países, 2 vidas, 2 corazones. Suscríbete para que te cuente más historias como la mía. Historias de gente común, de manos gastadas, de corazones grandes. Porque ahí, en esas historias, está nuestra verdad. Yo soy Armando Gutiérrez, un hombre sencillo, con manos de carpintero y corazón de padre. Un hombre que se fue 25 años y volvió sin nada, pero que aquí sigue, respirando, luchando, soñando, aunque sea con sueños pequeños. Y te dejo con esto desde mi corazón. No dejes que tus sueños te quiten tus raíces. No dejes que el sacrificio te robe tu alma. Cuida de ti, cuida de los tuyos. Ama aunque duela. Y si algún día te cierran todas las puertas, acuérdate que todavía puedes construir la tuya. Aunque sea chiquita, aunque sea humilde, aunque sea en un cuarto con un árbol de bugambilias al lado. Eso aprendí yo. Eso quiero dejarte.